Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Cuatro días, 3 ciudades. La democracia, la libertad y el Estado de Derecho fueron el marco, el contenido y el epicentro para hacer un llamado a la defensa de los valores occidentales y el ideal de desarrollo y bienestar para Iberoamérica. Fundación Libertad y Desarrollo celebró del 20 al 23 de mayo en Madrid y Asturias el 6º Encuentro Ciudadano. Fue una cumbre que ratificó que la misión más importante de Iberoamérica es rescatar la política y que hoy más que nunca debemos defender los principios de la libertad porque es el único camino a la construcción de naciones exitosas. La cumbre del 6º Encuentro tuvo 4 grandes momentos. La Cena por la Libertad, en la sede de la Fundación Libertad y Desarrollo en Madrid, fue la recepción de bienvenida al presidente constitucional de Venezuela, a 9 expresidentes de Iberoamérica, exfuncionarios del más alto nivel de agencias de seguridad de Estados Unidos y España, FBI, DEA, el Departamento de Homeland Security, la Agencia de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia Español, autoridades locales, intelectuales y líderes cívicos. Participaron en la cumbre el presidente constitucional y en funciones de Venezuela, Edmundo González Urrutia, los expresidentes de Iberoamérica, José María Aznar, Felipe Calderón, Mauricio Macri, Andrés Pastrana, Iván Duque, Yamil Mahuad, Luis Lacalle Pou, Jorge Tuto Quiroga y Laura Chinchilla, así como líderes políticos españoles, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Entre las autoridades en seguridad y defensa participaron el general Félix Sanz Roldán, Brian Ware, George Piro y Dizzy Page, entre otros. También participaron en la cumbre el reconocido dirigente Iván Espinosa de los Monteros, los intelectuales Juan Luis Cebrián y Álvaro Vargas Llosa, la directora de NTN 24, Claudia Gurizati, y los líderes jóvenes, el exprisionero político Loren Salé de Venezuela y Agustín Antonetti de Argentina. El segundo gran momento fue el foro del Grupo Libertad y Democracia, celebrado en el histórico Teatro Ateneo de Madrid, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida ahora por el escritor e intelectual Álvaro Vargas Llosa. Se dieron mensajes de gran relevancia y luego se concluyó el foro con un homenaje póstumo al gran intelectual liberal, escritor, humanista y premio Nobel, Mario Vargas Llosa. El evento central de la cumbre se llevó a cabo en el Teatro Campo Amor de Oviedo, donde se lanzó el grito de alerta sobre el hecho de que la libertad y la democracia están en peligro en Iberoamérica. Con el majestuoso Teatro Campo Amor completo, se realizaron 2 discursos y 4 paneles con los protagonistas, quienes coincidieron que la democracia y la libertad están bajo amenaza y en peligro. El evento de cierre de nuestra cumbre se realizó en el Museo de la Emigración en Colombres, donde se hizo un homenaje a la migración de España a América durante el siglo pasado y se izó la bandera de Guatemala. El 6º Encuentro Ciudadano fue una denuncia moral, pública e internacional sobre el auge del populismo y el autoritarismo en nuestra región y la propuesta de un camino para enfrentarlos. La cobertura de prensa y el recibimiento que tuvimos en las 3 ciudades con público iberoamericano confirman el estado de alerta y preocupación por las democracias de Occidente. Fundación Libertad y Desarrollo y su presidente seguirán con su agenda de trabajo por la libertad y la democracia en Iberoamérica. Vivimos
una época que amenaza con disolver las formas políticas que con sangre y fuego construyeron el mundo libre en el siglo XX. Asistimos al retorno de un fenómeno que muchos creímos superado, la creciente seducción del populismo y del autoritarismo que se propagan como una fiebre, incluso en naciones que se creyeron inmunes por el solo hecho de pertenecer al hemisferio occidental. Esta regresión no es, como algunos pretenden, un accidente temporal o una nota marginal en los periódicos. Es un síntoma profundo, estructural, de una crisis de civilización. El populismo, esa deformación sentimental de la política, se presenta como una respuesta simple a problemas complejos. Y el autoritarismo, su hermano mayor, aprovecha ese clima emocional para consolidar formas de poder que desprecian los procedimientos, anulan los contrapoderes y degradan la libertad individual. Los efectos están a la vista. Se destruye la economía, se persigue la disidencia, se erosiona la independencia judicial, se controla la información y se convierte al ciudadano en súbdito sin que éste apenas lo note. En nombre del pueblo se suprime al pueblo, en nombre de la patria se la vacía de sentido y en nombre de la seguridad se renuncia al derecho. Si uno protesta es traidor, si pregunta enemigo y si calla cómplice. Así se vive hoy en muchas tierras que se dicen libres, pero que huelen a encierro. En una encrucijada del tiempo, dejamos de cuidar nuestra libertad, permitimos que las promesas se convirtieran en mentiras, que las democracias se transformaran en espectáculos vacíos y que las instituciones fueran tomadas por matones, oportunistas y delincuentes. La pregunta entonces es inevitable: ¿cómo hemos llegado aquí? Parte de la respuesta está en la retirada de las élites. Las élites intelectuales, culturales y económicas han desertado de la política, han renunciado a pensar el destino común y se han refugiado en el confort de sus intereses particulares. Su menosprecio hacia lo político ha dejado un vacío que ha sido llenado por delincuentes y demagogos de toda índole. La élite ausente es la figura trágica de nuestro tiempo. Abandonaron la política, por eso la democracia está huérfana y la libertad en peligro. Hoy vemos intelectuales que eligen el silencio cómodo antes que la palabra incómoda. Empresarios que prefieren pactar con el poder y financiar sus mentiras antes que construir instituciones independientes y promover la formación de una nueva generación de dirigentes. Hoy vemos ciudadanos que se lavan las manos con la excusa de que la política está podrida. Frente a esto urge un despertar cívico, ético y político. No podemos seguir considerando la libertad como un hecho dado. Hay que reconquistarla, reformularla, defenderla. Los nuevos autoritarismos no dan golpes de Estado, hoy llegan por los votos. Pero no nos engañemos, una elección no hace una democracia. La democracia es frágil y no se sostiene sin instituciones fuertes, sin división de poderes, sin libertad de prensa, sin disidencia respetada, respetable, sin justicia independiente. Cuando se pierden esos pilares, no importa cuánto aplauda a la plaza, lo que queda ya no es democracia. Rescatar la política es la misión más importante de nuestro tiempo. Los pueblos no se salvan solo con discursos, ni con quejas, ni con diagnósticos brillantes. Se salvan con coraje, con ideas y con una voluntad política que no se deje doblegar por el aplauso fácil ni por el cálculo pequeño. Si no rescatamos la política, no habrá libertad que la aguante. Y si no defendemos la libertad, no habrá vida digna que resistir. No basta con decir esto va mal, hay que tener el valor de imaginar algo mejor. Y ese, señoras y señores, sigue siendo el único camino. Necesitamos valores, sí, pero también necesitamos imaginación.
Necesitamos que la política no sea solo administración del desencanto, sino arquitectura de esperanza. Y eso exige algo más difícil que dinero o poder. Exige coraje intelectual, coraje para proponer ideas nuevas, coraje para defender la libertad económica incluso cuando no está de moda, coraje para unir donde tantos se empeñan en desunir. Es cierto que las democracias iberoamericanas han sido golpeadas por oleadas de desilusión por el desgaste institucional y por una profunda fatiga cultural. Pero Iberoamérica necesita dejar de definirse por lo que llegó a ser y comenzar a proyectarse como lo que puede ser. Un espacio de civilización que comparte lengua, historia, cultura, valores y sobre todo destino. Y así, con la mirada puesta en el horizonte y los pies firmes en esta tierra común que compartimos, les digo, no es hora de lamentar, sino de construir. La historia ha querido que vivamos tiempos difíciles, pero también nos ha entregado el privilegio de ser quienes imaginan lo que vendrá. Ofreciendo nuestro granito de arena desde esta fundación, anunciamos hoy con ilusión, esperanza y determinación la creación de un foro académico permanente, un espacio vivo donde las ideas se encuentren, se debatan y se transformen en propuestas que construyan realidades. Aspiramos a que este foro académico sea faro en la tormenta, mesa de diálogo y taller de imaginación, que en él se siembre el futuro con la luz de las ideas de la libertad y se cultive una nueva manera de entender Iberoamérica, no como suma de nostalgias, sino como comunidad de destino. A pesar del ruido, del desencanto y de los profetas del miedo, afirmamos con voz serena que sí hay futuro y está en nuestras manos, porque donde haya personas dispuestas a pensar, a dialogar y a actuar con nobleza, la esperanza no muere, solo empieza a despertar. Iberoamérica necesita hoy más que nunca tecnócratas con alma, dirigentes con causa, estadistas con valores y ciudadanos presentes y dispuestos a defender su libertad a cualquier costo. Iberoamérica necesita hoy más que nunca artesanos del porvenir. Y esto, señoras y señores, es rescatar la política. Muchas gracias. Hoy, en Razón de Estado, presentaremos un resumen de los 4 paneles del 6º Encuentro Ciudadano en el Teatro Campo Amor, en la ciudad de Oviedo, Asturias. Los países de Occidente, a los que se les dice también los países del primer mundo, han venido sufriendo un desgaste, un deterioro y sus pueblos un desencanto con sus democracias, con sus instituciones. La economía se hizo insuficiente y la vida se ha hecho más difícil. Y hoy que la política está más denostada que nunca, precisamente es más denostada, es más necesaria que nunca. Y hoy la política, que siempre ha sido necesaria, hoy es indispensable si queremos salir de las crisis que tenemos, porque las crisis que tenemos son fundamentalmente crisis políticas, que solo vamos a poder resolver con buenas políticas. Si uno mira la crisis de España, de la situación de España de hoy, ¿qué es lo que se ha complicado fundamentalmente en la España de hoy? La política. Es clarísimo que hay una crisis de la política y esta tiene su mejor exponente en el desapego de la falta de confianza en la democracia. Esta se encuentra en sus momentos más bajos. Estamos ante un proceso de erosión institucional y deterioro del tejido social. La ciudadanía observa cada vez más con indiferencia la suerte de los regímenes políticos. En efecto, el más reciente índice de la democracia de El Economist reafirma el declive global de la democracia y el fortalecimiento del autoritarismo. El populismo es la manipulación de los sentimientos del pueblo en su nombre para dominarlo. Manipulación de los sentimientos populares en nombre del pueblo para dominar al pueblo. Es decir, es una estrategia de poder. No importa que sea de izquierda o de derecha. Yo manipulo tu ansiedad, tu coraje, tu enojo
para dominarte en tu nombre. El mundo vive una incertidumbre única. Tenemos ciudadanos insatisfechos, como decían los números de Andrés, pero a la vez, científicamente, el mundo está cada día mejor. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica de la que habló José María supera la crisis de la política. Entonces la gente vive cada vez mejor en base a la asistencia tecnológica. Entonces uno dice, ¿pero por qué entonces los ciudadanos están frustrados? Porque dentro de esta revolución hay una nueva revolución que explica, a mi entender, todo esto que hemos escuchado, que es la revolución de las expectativas. Entonces ahí se generó esta nueva demanda y aparecieron estos nuevos magos que le decían, ¿quieren más? Yo tengo la solución, denme todo el poder a mí y yo les voy a dar una maravillosa respuesta. Y ahí entró en crisis el sistema democrático. Si venimos de América Latina, estamos muy golpeados por el declive de la democracia. No existe la democracia, existen ni siquiera dictaduras, porque sería un halago decirles dictaduras, son totalitarismos brutales y sanguinarios. Y la peor inversión que hacemos para la democracia es seguir creyendo que cae milagrosamente del cielo. Y la segunda peor inversión es seguir haciendo esfuerzos que son valiosos, que valen la pena, pero que no se comunican, que no están conectados, que no están articulados, que no tienen un plan ni una estrategia. Porque quienes están intentando devastar la democracia, ellos sí que están organizados, sí que son sistemáticos. Las dos armas más poderosas que utiliza el populismo y que en general utilizan los enemigos de la libertad para manipular los sentimientos son el mito y la utopía. El mito es un pasado que nunca existió y la utopía es un futuro que nunca existirá. Pero estas dos armas son extraordinariamente poderosas. Fíjense ustedes, en el discurso de todos los populistas existen estas dos armas. Inventar, construir un pasado al cual apelar y tratar de convencer a los ciudadanos de que alguien les ha birlado ese pasado que alguna vez fue suyo. Pero además, esto no es suficiente, hay que inventar un futuro que está al alcance de la mano, hay que convencer, hay que persuadir a los ciudadanos de que ese futuro está al alcance de la mano, aún a sabiendas de que es absolutamente inviable e imposible. Una democracia de calidad es aquella que no se construye solo sobre el sufragio. Tiene que haber un pilar republicano. Ese pilar republicano tiene que creer activamente en el Estado de Derecho y en la división de poderes. Tiene que haber un pilar liberal y ese pilar liberal es prepolítico. O sea, no podemos eliminar la propiedad de una persona, es ilícito a todo término por una decisión mayoritaria. Tampoco limitar la libertad de expresión, movimiento, reunión, conciencia. O sea, son tantas las libertades individuales que no tienen que ver con una votación. Y luego el tema del activismo cívico, más sociedad, menos Estado, ¿no? O sea, así se construyeron las democracias liberales que triunfaron. La traición de la élite política, la dejación de las élites tradicionales y la depauperación de la clase media es el caldo de cultivo perfecto para los problemas que estamos teniendo. Por eso, si queremos evitar llegar a la situación de otros países hermanos, que hemos visto cómo han caído por una pendiente muy delicada, por una pendiente muy resbaladiza, de las cosas que tenemos que hacer todos es tomar un poco más de conciencia de nuestra responsabilidad y empezar a ser más exigentes con nuestros políticos, empezar a ser más activistas en nuestros círculos, en nuestro ámbito personal. Gracias, porque en los momentos más difíciles, en las turbulencias más violentas, muchos nos han dado la espalda, los venezolanos. Pero ustedes no nos han soltado las manos, aunque a veces sentimos frustración. Juan Manuel Santos no solo permitió mi secuestro, sino el de Gabriel Valles y el de otros compañeros. Y le dan un Nobel de la Paz. Y lo aplauden y entra a tal y cual universidad. Lo que tenemos que abordar es la discusión sobre la urgencia de una nueva ética que tiene la humanidad que adoptar de cara a esta revolución tecnológica, porque en el fondo lo que necesitamos garantizarnos a nosotros mismos es que esta revolución tecnológica, que ahora se acelera aún más con la inteligencia artificial, genere mayor bienestar y sobre todo enaltezca la dignidad humana. Lo que está en crisis es el sistema ya. Hemos pasado de
legalizar los partidos políticos porque son necesarios para que la democracia funcione, a ser víctimas de una partitocracia en la que los partidos políticos lo único que les interesa es no las necesidades del interés general, no las necesidades del pueblo, sino simplemente repartirse los cargos y muchas veces los sueldos. El régimen cubano me acusa a mí de ser un agente de la CIA, así tal cual. Yo tenía 20 años, era un mega agente de la CIA que me reclutaron, no sé, tenía a los 15, a los 10 años para estar ahí. Y todo eso, el canciller incluso de Cuba haciendo una conferencia de prensa para decir que yo estaba organizando todo desde un centro de la CIA, toda una media película. Yo estaba tirado en mi cama con el celular compartiendo lo que estaba pasando en pijama. Y ellos creían que yo era un agente de la CIA que estaba mega trabajando. Para que vean el poder que tiene el celular, recordemos, fueron las protestas más grandes de la historia de Cuba, y lo que puede hacer, y lo que puede hacer una persona, y lo importante también de educar a los jóvenes en los valores que hemos compartido. Para mí el coraje de un político hoy está en el centro, porque no tiene ni la hinchada atrás de un arco ni el otro que te aplaude, pero es la responsabilidad de unión, de tener puentes y de construcción. Y es así que realmente podemos no ser optimistas solamente, sino ayudar al optimismo, porque ¿saben qué? El compromiso que uno hace como político, después está el hecho, que se tiene que atar con el compromiso. Walk the talk, dicen los gringos. Hacer lo que se dijo que se iba a hacer, y eso genera confianza. Y la confianza es el único piso que tiene para despegar la esperanza. Por eso, no defraudar con los hechos lo que uno comprometió con la palabra es fundamental para el cuidado de la democracia. El problema del narcotráfico, ¿es un problema de salud pública o es un problema de seguridad nacional? Porque si lo definimos como un problema de salud pública, necesitamos más psicólogos, más hospitales, más medicinas, mejores tratamientos, mayor educación, etc. Si lo definimos como un problema de seguridad nacional, podemos actuar como contra una fuerza que amenaza la estabilidad, no de un gobierno, de un país. When you think of transnational criminal organizations, you have to think of them more than just a law enforcement issue. They're a direct threat to democratic governance, because they do actually, in a sense, affect, or their power really does affect a government's authority, judicial independence, as well as public trust. Y puesto que estamos hablando del valor de los principios, tenemos que tener también a alguien que los defienda, no solo con la palabra, que naturalmente es el primer recurso que debemos contar para que los principios se sustenten. También alguien tiene que defender los principios con un arma en la mano. Eso es lo que yo quiero decir con los principios. Tenerlos claros y saber además que cualquier acción que nos provoque su defensa es buena.